Mi esposa me tendió una trampa, para quedarse con todo en el divorcio, pero no sabía que yo ya estaba preparado. Me llamo Isen, y vivo en Nueva York. Y sí, sé que no es lo común dar el nombre y la ciudad en este tipo de publicaciones, pero necesito ayuda específica para mi caso. No estoy escribiendo esto solo para desahogarme, sino porque realmente no sé qué hacer. Llevo casi 5 años de matrimonio con Estela. La conocía desde antes, era una amiga de la familia, alguien cercana. Nunca fui del tipo impulsivo, ni de esos que se casan por enamoramiento ciego. Pensé que era una buena persona, alguien con quien podía formar un hogar. Durante estos años, todo había estado relativamente bien. Nada fuera de lo normal. Nunca discutíamos demasiado, teníamos nuestras rutinas, salíamos con amigos de vez en cuando, y siempre me pareció que ella estaba conforme con la vida que llevábamos. Si había señales, yo no las vi. Mi situación económica es bastante buena. No soy millonario, pero vengo de una familia adinerada y tengo un empleo donde gano bien. Tengo algunos bienes acumulados, la casa donde vivimos juntos, un par de autos, un departamento y la casa de mi madre. Esa última está a mi nombre por cuestiones legales que no vienen al caso ahora, pero es suya, vive ahí desde siempre. No quería que tuviera problemas si algo pasaba, así que legalmente está bajo mi nombre. Antes de casarnos, como era lógico, hicimos un acuerdo prenupcial. Yo quería proteger mis bienes. No porque no confiara en ella, sino porque era lo sensato. En ese acuerdo, entre otras cláusulas, se estipuló que en caso de infidelidad por parte de cualquiera de los dos, la persona culpable perdería todo derecho sobre los bienes del matrimonio. Me pareció justo. Juro que jamás imaginé que esa cláusula sería usada en mi contra, y mucho menos de esta forma. Todo esto empezó hace unas semanas. Una noche, salí de la ducha y escuché a Estela hablando por teléfono en la sala. No tenía intención de espiarla. Jamás fui ese tipo de hombre. Pero algo en su tono de voz me llamó la atención. Sonaba nerviosa, y entonces oí una palabra que me heló: hotel. Me quedé quieto, escuchando en silencio. Ella decía algo como sí, no te preocupes, el sábado en la tarde está perfecto. Después hizo una pausa larga. Luego dijo algo que me hizo hervir la sangre: tú no te preocupes por mi marido, él no sabe nada. Otra pausa. Y luego remató con: solo envíame la dirección, nos veremos ahí. Me compré una lencería que te va a encantar. Sentí cómo se me revolvía el estómago. No podía creer lo que estaba escuchando. Estela. Mi esposa. Planeando encontrarse con otro tipo en un hotel. ¿Desde cuándo? ¿Por qué? ¿Qué hice mal? Me hervía la cabeza de preguntas. Me vestí sin hacer ruido, volví al cuarto, y fingí que no había escuchado nada. Pero por dentro, ya estaba decidido. No iba a dejar que me tomaran por tonto. No iba a dejar que me arrastraran por el piso y me quitaran todo. Si ella pensaba hacerme esto, yo iba a obtener pruebas y usar el mismo acuerdo que firmamos para dejarla sin nada. Esa misma noche, durante la cena, ella actuó como si nada. Me preguntó qué quería ver en la televisión, me habló de una nueva serie, me sondeó un par de veces. Pero no era la misma. Había algo frío, como si ya no le importara nada. Miraba su teléfono a cada rato, y en lugar de dejarlo sobre la mesa como solía hacerlo, lo guardaba en el bolsillo de su chaqueta. Me costó disimular el asco que sentía. Cada vez que me hablaba, solo podía pensar en ese otro hombre. En el hotel. En la lencería. Esperé a que se durmiera. Ya entrada la noche, me levanté con cuidado. Ella tenía el teléfono en la mesita de noche. No había cambiado la contraseña. Pero me confirmó algo que ya venía sintiendo: ella se creía tan lista, tan por encima, que ni siquiera se preocupaba por cubrirse. La soberbia le estaba ganando. Revisé sus mensajes. Me fui directo a la conversación que tenía fijada. Era con alguien llamado Mark. No tenía foto de perfil, pero los mensajes hablaban por sí solos. Ella le había enviado fotos en ropa interior. Fotos tomadas en nuestro baño, en nuestra cama. Algunas eran recientes,
Y el último mensaje fue el que selló todo: nos vemos el sábado a las 4 de la tarde en el Hotel Plaza. La reserva está a tu nombre. Tomé capturas de todo. No borré ni toqué nada más. Dejé el teléfono exactamente como estaba, volví a acostarme, y esa noche no pegué un ojo. Al día siguiente, hablé con mi abogado. Le conté lo que había visto y le expliqué lo que planeaba hacer. Él me dijo que, para que la cláusula del acuerdo prenupcial se activara, necesitaría pruebas sólidas. Fotos, videos, testigos. Algo más que simples mensajes. Me recomendó que actuara con calma, que no hiciera nada impulsivo. Que si lograba obtener evidencia concreta, podríamos dejarla sin nada. Así que planifiqué todo. Iba a seguirla el sábado. Iba a enfrentarla en el hotel, tomar fotografías de ella con su amante y asegurarme de que no pudiera negarlo. Con eso en mano, iniciaría el proceso de divorcio y el acuerdo prenupcial haría su trabajo. No iba a permitir que me humillara y encima se quedara con mis cosas. Ese mismo día, por la tarde, Estela me dijo que una amiga suya estaba enferma y que iba a quedarse a cuidarla hasta el domingo. Me lo soltó como si nada, como si fuera una buena esposa preocupada por su amiga. Yo fingí sorpresa, asentí, incluso le pregunté si quería que la llevara. Me dijo que no, que iría sola, que no me preocupara. La miré a los ojos y le dije que la amaba. Ni siquiera reaccionó. El sábado la vi salir vestida de forma discreta, nada llamativo. Tomó su bolso, sus llaves, y se fue sin siquiera mirarme. Yo esperé unos minutos, luego tomé mi auto y la seguí. Mantuve la distancia. Llegó al Hotel Plaza, un lugar sencillo. Se bajó del auto, miró su celular y entró al lobby. Yo estacioné un poco más lejos, esperando. No sabía cuánto debía guardar. Varios hombres entraban y salían del lugar. Me preguntaba cuál de ellos sería Mark. Tal vez ya estaba dentro. Tal vez la estaba esperando en la habitación. Sentía un nudo en el pecho, como si todo esto fuera una pesadilla de la que no podía despertar. Y ahí estaba yo, afuera, solo, esperando para ver a mi esposa con otro hombre. Con la cámara lista. Con la rabia hirviendo. Sin saber que lo peor todavía no había llegado. Finalmente, después de estar esperando por varios minutos, decidí entrar al hotel. Me dirigí a la recepción y hablé con el muchacho que atendía. Le dije que había venido a ver a mi esposa y le di su nombre completo. Revisó en el sistema y me dijo que no había nadie registrada con ese nombre. Pensé que debía haber algún error, así que le pedí que revisara de nuevo. Insistí. Pero el chico volvió a mirar la pantalla y me repitió lo mismo: no había nadie con ese nombre hospedada. Frustrado, saqué un billete de $100 y se lo puse sobre el mostrador. Le dije que solo quería saber en qué habitación se encontraba la mujer que había entrado minutos antes. Le describí la ropa que llevaba puesta, su color de cabello, hasta el bolso que llevaba. Pero él solo me miró serio y negó con la cabeza. Me dijo que no podía ayudarme y que si seguía insistiendo, tendría que llamar a seguridad. Le dije que era una situación personal, que solo necesitaba saber si estaba con alguien. Pero él no cedió. De hecho, llamó a seguridad, y 2 hombres se acercaron, pidiéndome que saliera del hotel. Estaba furioso. Me sentía impotente, como un idiota. Salí caminando hacia la entrada, apretando los dientes, sin saber qué hacer a continuación. Fue entonces cuando ocurrió algo. Una mujer me chocó justo al salir. Era joven, muy atractiva, vestía elegante pero no vulgar. Se tambaleó, y por reflejo la sujeté antes de que cayera al suelo. Me disculpé de inmediato, pero ella sonrió como si no pasara nada. Me dijo que era su culpa, que estaba distraída. Su voz era suave y agradable. Ella también iba de salida, así que la ayudé a caminar fuera del hotel. Cojeaba levemente y se apoyaba en mí con confianza, como si me conociera de antes. Me preguntó si podía ayudarla a llegar a su auto. Asentí. La acompañé sin pensar mucho, también porque quería aprovechar para revisar el auto de mi esposa en el estacionamiento. Íbamos caminando despacio. Ella me dijo que se llamaba Karina.
Y debo admitirlo, era una mujer increíblemente atractiva. Olía bien, pero sin exagerar. Tenía ese tipo de presencia que hace que la gente voltee a mirar. Cuando llegamos a su auto, me agradeció por ayudarla. Y antes de que pudiera decir algo más, me besó. Fue rápido, inesperado. No supe cómo reaccionar. Se apartó sonriendo, subió a su auto y se fue. Yo me quedé ahí, parado como un idiota, tratando de entender qué había pasado. Pero entonces me di cuenta de algo más importante: el auto de Estela no estaba por ningún lado. Era imposible. Yo la había visto llegar. La había visto cómo se estacionaba. No podía haberse ido sin que la viera. Empecé a dar vueltas por el estacionamiento. Busqué en cada rincón. Nada. Ni rastro de su auto. No entendía nada. ¿Acaso me había equivocado? Volví a mi auto y esperé. Pasó una hora. Luego otra. Miraba a cada persona que salía, buscaba su rostro entre los que cruzaban la entrada. Pero Estela no apareció. Finalmente, harto y frustrado, decidí llamarla. Mi idea era hacerla salir del hotel en pánico, atraparla mientras estaba con su amante. Pero no fue así. Me respondió al segundo timbrazo, muy tranquila, como si nada. Me dijo que ya estaba en casa desde hacía unas horas, que su amiga se había sentido mejor y por eso había regresado temprano. Me quedé sin palabras. No entendía nada. Le pregunté si todo estaba bien, y ella me respondió con total normalidad, como si mi llamada le hubiera interrumpido una tarde de lectura. Me subí al auto y manejé de regreso, sintiéndome completamente perdido. Cuando llegué a casa, ahí estaba. Sentada en el sofá, viendo una serie en la televisión, con una manta sobre las piernas. Me preguntó con una sonrisa dónde había estado yo, que no le había dicho que iba a salir. Le respondí que solo había salido a dar una vuelta. Asintió, como si no le importara en absoluto. Todo en ella parecía perfectamente calculado. Ese fin de semana fue raro. No hubo discusiones. Ella actuó con total normalidad. Cocinó el domingo. Se rió con unos videos en su celular. Me preguntó si quería pedir comida china en la noche. No había señales de nada extraño. Pero esa noche, mientras dormía, volví a revisar su teléfono. Y no encontré nada. No había ni un solo chat. Nada con Mark. Nada en el historial. Nada en las fotos. Si no hubiera tomado capturas unos días antes, habría pensado que todo lo había imaginado. Era como si estuviera perdiendo la cabeza. Supongo que muchos de ustedes ya imaginan lo que estaba pasando, pero yo en ese momento no tenía la menor idea. Solo estaba confundido, agotado, y cada vez más paranoico. Pero todo se volvió claro, brutalmente claro, el martes por la mañana, cuando llegaron los papeles de divorcio a mi oficina. Los documentos venían firmados por ella. Estela me estaba pidiendo el divorcio. A mí. No decía que quería hablarlo, no pedía negociar. Era una solicitud formal. Y lo peor, estaba respaldada por pruebas de mi infidelidad. Fotos adjuntas. Ahí estaba yo, saliendo del Hotel Plaza, abrazando a Karina. Y en otra foto, el beso. Totalmente clarísimo. Estaba completamente hundido. En ese momento todo cobró sentido. Estela me había tendido una trampa. Me hizo creer que ella iba a ser infiel, me manipuló para que la siguiera, y me preparó una escena en la que pareciera que yo era el que la estaba engañando. La mujer que me besó no fue un accidente. No fue casualidad. Me había hecho caer redondo en su teatro. Hablé con mi abogado, le conté todo. Le mostré las capturas de los chats anteriores que saqué de su celular. Me dijo que no servirían de nada. Que eran fácilmente falsificables. Que cualquiera podía crear una conversación en una app falsa y hacer que pareciera real. Lo peor fue que me advirtió que si presentaba esas capturas, podría quedar como un intento desesperado por desacreditarla. Que eso podía jugar en mi contra. Y las fotos que había en esas capturas eran solo de ella. No aparecía con otro hombre,
no había contacto, no había pruebas reales. Nada más. En cambio, las pruebas que ella presentó en mi contra eran imágenes claras, tomadas con buena calidad, donde salía abrazado y besado por otra mujer. Fui a casa ese mismo día, y la encontré hecha un desastre. Estaba llorando, gritando, actuando como si yo le hubiera destruido la vida. Me llamó traidor, infiel, miserable. Decía que no entendía cómo había podido hacerle algo así. Traté de defenderme. Le dije que ya sabía que todo era una trampa suya. Pero ella no se salió del papel. Siguió fingiendo ser la víctima, diciendo que me quería, que había apostado por nosotros, y que yo no arruiné todo por acostarme con otra mujer. No reconoció nada. No admitió nada. Solo repitió una y otra vez que quería el divorcio, que no me quería volver a ver, y que no pensaba perdonarme jamás. Me fui de casa esa misma noche. No tenía otra opción. Me estoy quedando en un hotel mientras avanzan los trámites. No sé qué hacer. Estoy completamente derrotado. Si ella logra salirse con la suya, perderé todo. El acuerdo prenupcial me deja sin nada si se comprueba infidelidad. Ya no se trata solo de bienes materiales. Está yendo por la casa de mi madre también. Lo quiere todo. Por eso escribo esto. Necesito ayuda. Consejos. ¿Qué puedo hacer? ¿Hay alguna manera legal de defenderme en Nueva York? ¿Alguna estrategia que pueda usar? Cualquier idea, por mínima que sea, será bienvenida. Me estoy quedando sin tiempo. Edición rápida. Primero que todo, muchas gracias a quienes comentaron y me están dando ideas. Y sí, claro que caí como un imbécil en su trampa. Pero, ¿cómo iba a imaginarme que todo esto era un montaje? Hablé de nuevo con mi abogado, y sus comentarios solo confirman lo que muchos de ustedes me dijeron. Mi única alternativa realista es intentar llegar a un acuerdo con ella. Es humillante, lo sé. Pero tal vez así pueda al menos salvar la casa de mi madre. Ya no me importa el resto. Solo quiero protegerla a ella. Actualización 1. Quiero comenzar esta actualización pidiéndoles disculpas. De verdad. A todos los que me escribieron, que se tomaron el tiempo de dejarme un comentario, de mandarme mensajes con consejos bien intencionados, con palabras de aliento, con solidaridad. Lo lamento si sienten que los engañé. Pero la realidad es que mi publicación original no fue para ustedes. Fue para Estela. Todo lo que escribí estaba dirigido a ella. Y ahora que el proceso terminó, que el divorcio fue oficializado y que la dejé sin nada, ya puedo contarles la verdad. Yo trabajo en una aseguradora. Específicamente, soy el encargado del área de riesgos. Eso significa que mi trabajo es identificar patrones, detectar amenazas antes de que ocurran, y actuar preventivamente para proteger lo que importa. Y sí, soy detallista, obsesivo, atento a todo, y profundamente desconfiado. Tal vez eso les dé algo de contexto ahora que saben lo que pasó. Todo este problema con mi ahora ex esposa empezó hace ya casi medio año, aunque parezca poco. Fue mi abogado quien me alertó primero. Me llamó un día para decirme que Estela había solicitado una copia del acuerdo prenupcial. No es algo necesariamente raro, y mi abogado se la facilitó, como corresponde. Para él fue una formalidad. Para mí, fue una bandera roja del tamaño de Manhattan. Ese mismo día tomé la decisión. No me iba a quedar de brazos cruzados. Podría haberme equivocado, sí. Pero si algo he aprendido en mi carrera es que más vale prevenir que lamentar. Así que empecé a tomar medidas. Unas semanas después, cuando el auto de Estela fue al servicio técnico, pedí que instalaran discretamente un GPS y un pequeño micrófono en el sistema del vehículo. Nada invasivo, nada que alguien sin entrenamiento pudiera detectar. Y a partir de ese momento, empecé a monitorear sus movimientos. No encontré ninguna infidelidad. Revisé sus ubicaciones, escuché horas de conversaciones grabadas, y no había ningún mark. No había ningún amante secreto. Pero sí había algo peor, ambición. Estela hablaba con una amiga suya, una tal Cecilia, casi todos los días.
Algunas veces en el auto, otras veces en cafés, otras por teléfono. En más de una ocasión tuve que repasar el audio varias veces, porque hablaban en clave, se reían, hacían referencias vagas. Pero el plan era claro: hacerme parecer infiel, usar la cláusula del acuerdo prenupcial en mi contra, y quedarse con todo. Como imaginarán, la conversación con el tal Mark era en realidad con Cecilia. Con eso en mente, le seguí el juego. Revisé su celular como si fuera por impulso. La seguí al hotel tal como ella quería. Me dejé engañar por Karina, que en realidad se llamaba Carla. Me mostré confundido, furioso, herido. Y cuando Estela presentó los papeles de divorcio, fingí indignación, sorpresa, vergüenza. Todo era parte del acto. Lo que ella no sabía es que yo había ido al hotel preparado. En el bolsillo interior de mi saco llevaba una microcámara espía. Grabé todo, desde que entré al lugar, la conversación con el recepcionista, el encuentro con Carla, la caminata al estacionamiento, y el beso. Cada segundo quedó registrado con fecha y hora. Pero eso no fue todo. Las grabaciones del auto, que era de mi propiedad, eran legales y válidas. Tenía horas de conversaciones donde Estela y Cecilia detallaban cómo manipular la situación, cómo falsificar los mensajes de Mark, cómo borrar las pruebas después. Incluso discutieron si yo sería capaz de reaccionar violentamente o si simplemente me hundiría en la culpa. Todo estaba ahí. Y llegamos al motivo real de mi publicación en Reddit. Sabía que Estela conocía mi cuenta. Habíamos leído historias juntos tiempo atrás, incluso comentamos algunas. Sabía que si usaba mi nombre real, ella no podría resistirse a espiar. Así que lo hice todo deliberadamente, el tono derrotado, la admisión de que me rendía. Le di lo que quería. Le di la sensación de victoria absoluta. Incluso la llamé unos días después, y le dije, con voz temblorosa, que no quería pelear más. Que estaba dispuesto a firmar un acuerdo. Le ofrecí la casa, los autos, los ahorros. Solo le pedí que dejara la casa de mi madre. Que la respetara. Que al menos tuviera algo de humanidad. Ella, siguiendo su papel, fingió estar dolida. Me dijo que no quería hacerme daño, que todo esto la había destrozado emocionalmente, que no pensaba tocar la casa de mi madre porque no tenía nada que ver con mi infidelidad. Que ella era una buena persona, y que solo quería justicia. Todo eso quedó grabado. Tenía cámaras de seguridad en casa y micrófonos activados durante toda la conversación. Yo sabía que me estaba mintiendo. Y también sabía que solo estaba esperando el momento de llevarme ante el juez. Llegado el día del juicio, se mostró impecable. Fue con un vestido sobrio, maquillaje casi invisible, el rostro de una mujer herida que solo busca paz. Presentó las fotos del hotel, yo abrazando a otra mujer, besándola. Relató entre lágrimas cómo había descubierto mi engaño, cómo se había sentido traicionada, y cómo el acuerdo prenupcial le daba derecho a todo. No pidió solo los bienes que yo había ofrecido antes. No. Exigió todo. Incluso la casa de mi madre. Argumentó que, como estaba a mi nombre, debía incluirse entre los bienes adquiridos durante el matrimonio. Y además, pidió una pensión compensatoria, porque, según ella, había dejado oportunidades laborales por apoyarme. Y justo cuando creía que había ganado, contraataque. Mi abogado presentó la grabación completa del hotel. Mostré cómo Carla me abordó, cómo fingió estar herida, cómo me pidió ayuda, cómo me besó sin que yo hiciera el menor gesto hacia ella. Luego presenté las grabaciones del auto. Conversaciones claras entre Estela y su amiga Cecilia, donde hablaban abiertamente del plan para destruirme legalmente. Incluso mencionaban al abogado que la estaba ayudando, y cómo usarían las redes sociales para difundir mi supuesta infidelidad. Traje a Carla al estrado. Es estudiante universitaria, becada. Al principio se negó a cooperar. Pero bastó con una amenaza realista: si no confesaba, enviaría todo al comité disciplinario de su universidad y a sus padres. No fue difícil convencerla. En su declaración jurada, Carla admitió que Estela la contactó a través de una conocida en común. Le pagó $500 por un servicio de actuación ligera. Ella no sabía que era para un proceso judicial.
Pensó que era una broma privada. Lo admitió todo ante el juez. Y como último golpe, presenté la grabación donde Estela, en nuestra casa, me prometía que no iría por la casa de mi madre. Que la dejaría en paz. Que entendía que eso sería cruel. Mostré esa grabación para probar su verdadera intención, no buscaba justicia. Solo quería todo para ella. Incluso si eso significaba dejar a una anciana sin hogar. Con todas esas pruebas, la decisión fue clara y rápida. El juez anuló el acuerdo prenupcial por mala fe y fraude. Estela perdió todo derecho a mis bienes. No solo eso, tuvo que hacerse responsable de los gastos del proceso, incluyendo los honorarios legales, las tasas judiciales y el peritaje de las pruebas. No recibió ni un centavo. Ahí fue cuando se rompió su máscara. Gritó, insultó, me llamó psicópata, manipulador, enfermo. Amenazó con hacerme la vida imposible, con hablar con la prensa, con hundirme públicamente. Yo solo la miré y le dije que si volvía a acercarse o difamarme, tendría que responder por intento de fraude judicial, falsificación de pruebas y difamación. Su familia quiso defenderla, pero con todo lo que presenté, no pudieron decir nada. Sabían que estaba acabada. Y así estoy hoy. Divorciado, sí. Pero con mi patrimonio intacto. La casa de mi madre está segura. Y mi dignidad, más firme que nunca. No voy a darles consejos. Solo diré esto, no ignoren las banderas rojas. Siempre analicen los riesgos. Yo lo hice. Y gracias a eso, me salvé de perderlo todo. ¿Qué habrías hecho en mi lugar? Déjame tu opinión en los comentarios y no olvides suscribirte y ayudarme con tu like para más historias impactantes.